Si quieres saber quién te controla, mira a quien no puedes criticar. El Pancho Villa español y sus 8 millones. Ramón González Peña. Nadie conocía a este hombre, convertido ahora en un célebre personaje. Claro es que por mucho menos empezó Largo Caballero, el estuquista, y no ha sido presidente de la República porque no ha querido. González Peña puede llegar a serlo, y todavía más. Es posible que a lo mejor llegue, como Stalin, a la gran dirección de una república soviética. No en vano hay una semejanza extraordinaria entre ellos. Stalin empezó dando atracos y González Peña asaltando bancos. Reúne las condiciones necesarias y las cualidades precisas para llegar a un puesto de tanta jerarquía. González Peña es un hombre de un físico borroso. Tiene un aire reconcentrado y una apariencia tímida. Sus ojos negros tienen el temor huidizo de un perro escaldado. Apenas habla. No es inteligente, ni culto. No sabe del empaque de la elocuencia. Carece del verbo y del tópico que enardecen a las masas. Todo lo más, sabe gritarles: todo esto es vuestro. Las tierras, las fábricas, los palacios, los tesoros. Sencillamente, carece en absoluto de las condiciones que se señalan en los otros líderes del marxismo, y a pesar de ello, creemos que un día dictará en España. Los sucesos en que ha intervenido parecen hacerle protagonista, y hasta le acusan como un hombre valeroso y esforzado. No hay tal cosa, porque a fuer de sinceros, tenemos que proclamar que el valor revolucionario estuvo en las juventudes socialistas, en la gente joven del comunismo, en aquellos chavales de 20 años que se batían bravamente con las tropas, manejando la dinamita y el fusil, con balas en los bolsillos y sin ellas, arrojando piedras, a mordiscos, como las fieras. Nosotros les vimos en mitad de la calle, delante de las partidas mineras, flameando, infelices equivocados por el libro y la prédica de los verdaderos asesinos, el rojo pañuelo y la faja encarnada, cayendo acribillados en la primera fila, ilusionados de y con el motín de la Internacional en la boca, aquellos jóvenes de Asturias. Pero González Peña temblaba como una mujerzuela la noche en que Doval fue a detenerlo, abrazándose al aguerrido guardia civil y diciéndole, entre gemidos y sustos: «Que no me maten, señor Doval, que no me hagan nada, que yo lo diré todo», sin que le diera vergüenza su miedo ante los oficiales y guardias que consiguieron su detención y contra quienes había lanzado el generalísimo toda la masa revolucionaria de su feudo asturiano. El hombre que en esos momentos no siente la dignidad y el orgullo de sus actos perfectamente conscientes, podrá ser un asesino, un ladrón, cualquier cosa, menos un hombre valiente. Y quede en estas palabras la reseña biográfica de González Peña, ya que sería injusto dedicar mayor espacio a la mediocridad de su figura. González Peña, según propia y espontánea confesión, estaba enterado y conocía el fracaso de la revolución desde el mismo momento que se rindió la Generalidad de Barcelona en aquella noche histórica, que un puñado de verdaderos héroes, guiados por las sombras gloriosas de Daoíz y Velarde, dejaron atónitos e inertes a los 60.000 separatistas armados. Lo sabía Peña, porque el primer cuidado del Comité Revolucionario de Asturias fue requisar todos los aparatos de radio, bajo penas severísimas, con objeto de que nadie más que ellos supieran la verdad de lo que sucedía. Así pudieron sostener la rebelión hasta el último momento, a costa de tanta sangre, inútil hasta para su propia causa,
con el solo fin de poner a salvo las vidas de los cabecillas y salvar los millones robados. Ese fue su plan, bien meditado y sostenido, aunque para lograrlo fuera menester cientos y cientos de muertos. También hay clases a la hora de la fuga. González Peña desapareció. Diríase que se lo había tragado la tierra, o que había caído anónimo en la fosa común de la Revolución. Pero nada menos cierto. González Peña, después del asalto al Banco de España, se había separado de sus amigos, a los que dejó unos 3 millones, con objeto de que los fueran ocultando en distintos sitios de la montaña. La mayor parte de estos millones fue recuperada por Doval poco antes de dejar el mando de Asturias. Mientras se dedicó su actividad revolucionaria a ocultar en lugares por él solo conocidos 8 millones que aún no han parecido, ni aparecerán mientras él no quiera. El motivo de que no hayan sido encontrados lo podemos decir en muy pocas palabras. Peña no ha dicho dónde están esos 8 millones, y las personas a quienes entregó el resto, sencillamente, por haberse marchado de Asturias el comandante Doval. ¿Está claro? Si el comandante Doval no hubiera sido dimitido, González Peña le hubiera entregado, según lo prometió reiteradamente en el momento de su detención, todo el dinero, hasta el último céntimo. Pero Doval salió de Asturias sin tiempo de tomar declaración a Peña. Ahí está el sumario, que no lo encabeza siquiera el prestigioso jefe de la Guardia Civil. De este modo tan singular se perdió la oportunidad de privar de 8 millones al tesoro de la Revolución. 8 millones, que ya veremos la sangre y la riqueza que cuestan a España, sin que caiga la culpa de este gran delito sobre las cabezas de quienes consintieron tamaña barbaridad. En cuanto a la captura de González Peña, hay un hecho de mucha importancia que debemos señalar y del que pueden extraerse deducciones muy notables. El Consejo Superior del Banco de España, interesadísimo en recuperar las cantidades que les fueron robadas, colaboró con las autoridades en el descubrimiento de este asunto, ofreciendo cuantiosos premios a quien facilitara una pista o lograse encontrar el dinero sustraído. Cierto día se presentó, al olor de la recompensa, un sujeto diciendo que a un pariente suyo, chofer, le habían ofrecido 20.000 duros si conseguía llevar oculto en una caja de botellas de sidra a González Peña, dejándole en el puerto del Musel, Gijón, a donde embarcaría para el extranjero. El Consejo solicitó la presencia de un agente de la policía para que, puesto de acuerdo con el comandante señor Doval, realizase el servicio que facilitaba aquel confidente. Fue designado el señor del Río, que partió enseguida para Asturias, donde el señor Doval le proporcionó todo género de facilidades. A los pocos días, regresó a Oviedo el agente del Río, personándose en las oficinas donde trabajaba el delegado especial del gobierno, manifestando que el confidente se le había escapado cuando realizaban determinadas gestiones en los alrededores de la capital. Muy extraño pareció la fuga de un hombre como aquel, que se había presentado espontáneamente y a quien esperaba una espléndida recompensa. Pero se aceptó el hecho sin más averiguaciones. El confidente apareció después de unos días y dijo que el policía le había ofrecido 50.000 duros si le decía a él solo dónde estaba el fugitivo. Coincidiendo con estos episodios, llegó a oídos del comandante Doval una noticia fidedigna, por la cual se aseguraba que González Peña había pasado la noche en determinada casa de un pueblo próximo a Oviedo. El dueño de la misma señaló el sitio a donde lo había llevado al siguiente día, temeroso de ocultarle más tiempo en su casa. El nuevo alojador manifestó asimismo que lo había dejado, después de pernoctar en la suya, en el pueblo de Ablaña,
y que debía estar en una de las 3 casas que él sospechaba y que más tarde señaló. Rápidamente fue rodeado el pueblo, efectuándose registros simultáneos. Precisamente, en la casa que eligió el comandante Doval, con certero instinto de policía, se encontró a Peña, que fue capturado personalmente por el delegado del gobierno y los oficiales que le acompañaban. Mientras tanto, el agente señor del Río dormía muy tranquilo dentro de un coche en el pueblo de Mieres, ajeno por completo a la captura del revolucionario. El agente del Río se enteró de la detención cuando el comandante Doval megaba a Oviedo con el fugitivo. Pues bien, al día siguiente, toda la prensa de Madrid publicó la referencia del servicio, diciendo que lo había realizado el policía del Río. El comandante Doval envió una rectificación a la prensa de Oviedo, que fue denunciada y recogida por el gobernador general. Después se publicó una nota del ministro de la Gobernación sobre la captura, y nada más. Es decir, fuera de que el comandante Doval tuvo que salir rápidamente de Asturias, al parecer, por haber capturado a González Peña. La equivocación periodística y la rectificación de Doval no parecen gran cosa para que saliera Doval de Asturias. Verdaderamente, la causa era bien poca. Tan poca como puede serlo una cáscara de naranja que le arrojan a uno distraídamente en el suelo para que la pise. Claro que una cáscara tan liviana puede ocasionarle a cualquiera un batacazo mayúsculo. El señor Doval tuvo la desgracia de pisar la cortecita, que era el agente señor del Río, y allá se fue a estrellar contra el suelo. Como consecuencia de aquello, el policía fue recompensado con 5.000 pesetas y agregado al Banco de España con una importante mejora en sus haberes, y eso que no practicó la detención. Si la llega a practicar, lo destituyen. En fin, nada más. Es decir, se nos olvidaba un detalle insignificante, el de que el agente señor del Río es masón. No tendrá mucha importancia, pero ya procuraron identificarle por medio de un amigo, que le hizo picar cuando le saludó a la manera masónica. ¿No se acuerda usted, señor del Río, de un capitán de la Guardia Civil muy simpático, que allá en Oviedo le trazó los signos y le hizo creer que era un hermanito? También se nos olvidaba, caramba. Peña es masón. Y en esta serie interminable de paradojas que forma la intriga de nuestra política, vemos a Doval dimitido y los millones robados en poder del marxismo y dispuestos para futuras revoluciones, cuando lo lógico es que hubiera dimitido el bizarro comandante, precisamente por no detener al cabecilla ni recuperar el dinero. No se da un caso más extraño. Estas cosas solamente pasan en la política española, aunque a nosotros ya no nos sorprenden. Hemos visto tantas en la historia, que hemos ido interpretando, que ya no nos da ni frío ni calor. Viene más tarde lo de la crisis. Se tambalea el tinglado político y González Peña recibe el indulto. Y ahora le tienen ustedes en Cartagena esperando, como en el año 1917 Largo Caballero, Besteiro, Anguiano y Saborit, a que lleguen los triunfos de un acta y con ella la amnistía, que no tardará mucho. ¿Y los muertos de Asturias? Ah, los muertos de Asturias, bien muertos están. Los millones. No olvidemos que González Peña tiene escondidos 8 millones de pesetas en sitio que él solo puede hallar. Sus camaradas de París han realizado gestiones para que los entregara. ¿Cómo? Tan caro el pan de la emigración. Y es necesario montar de nuevo el aparato revolucionario. Nos consta que González Peña estuvo bien dispuesto a realizar la entrega, pero repentinamente mudó de opinión. González Peña, si no es valiente, tiene por lo menos la astucia de la zorra. Y estos cambalaches y proposiciones
Se las hicieron antes de que fuera indultado. Téngase muy en cuenta, porque él sabía que su indulto iba a ser muy difícil. No en vano su cabeza respondía de la de miles de vidas sacrificadas. Por otra parte, conoce muy bien a los suyos y pensó: ¿querrán mis camaradas fabricar conmigo un mártir? ¿Yo mártir del socialismo, con lo necesitados que están de uno cualquiera? Cal. Y contestó: los 8 millones serán entregados cuando salga de la cárcel. Antes, ni un billete por si las moscas. Así lograba el cazurro revolucionario que se impusiera su indulto, que se le facilitara la fuga y, en último término, conseguir una rápida amnistía. La sirena de Doninda, lanzando sus trinos desde París, no ha conseguido de su camarada que se arranque con los talegos. González Peña habrá dicho para su capote de penado, en Cartagena: «A mí martirologios, amos, anda, si queréis millones, venga la libertad, pero a toma y daca, como buenos gitanos». Ya lo saben, pues, todos los españoles. La libertad del generalísimo costará tantas vidas como se puedan arrancar con los 8 millones de pesetas. Y ahora, como siempre, se nos ocurre preguntar: ¿creéis que se puede consentir esto en plan de hombres? ¿En plan de españoles? Yo contesto: ante el recuerdo imborrable de tantas víctimas asesinadas por su culpa, ante los españoles que todavía tienen que morir por su culpa, es preciso dejar salir de la cárcel a González Peña y en la misma puerta darle un abrazo muy fuerte, hasta dejarle sin respiración,